Buenas noches. Martín Tetaz, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás? Bien. Primero voy a aprovechar tu condición de economista. Muy bien. En noviembre los precios van a estar iguales, digamos, la inflación va a ser más leve por el control de precios. No, el control de precios no tiene ningún impacto en la inflación, absolutamente ninguno. Es más, acelera la inflación en todo caso porque muchos comerciantes, viste este dicho de que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si vos ves que están congelando por todos lados, te apurás a remarcar vos antes que te congelen a vos, ¿no? Así que no, digamos, el control de precios, estos 1.400 productos no tienen ningún impacto. ¿Impacto? Absolutamente ningún impacto. Otro tema. El gobierno está redistribuyendo plata, emitiendo y todo lo demás. ¿Qué repercusión tiene eso en la economía concretamente? Muy poca, porque son 300.000 millones de pesos toda la movida que está haciendo y entonces localizada en algunos sectores o en algunas provincias puede hacer algún impacto. No es tanto en la magnitud de lo que significa menos de un punto del producto, casi un punto del producto. Entonces realmente no mueve la aguja de la economía, pero en algunos distritos claves, por ejemplo, tal vez en La Pampa, tal vez en Chubut, tal vez en algunos distritos donde se está jugando un senador clave y donde dando vuelta 10.000, 15.000 votos tal vez puedan recuperarse, puede que tenga algún impacto. Yo espero que no, creo que la gente ha madurado mucho en eso y lo que está haciendo la gente es lo más inteligente. O sea, acepta el regalo porque después sabe que lo va a tener que pagar. Así que acepte, y mi consejo es ese: acepten todo, agarren todo lo que les den porque esto es muy simple, lo vamos a tener que pagar. Acepten, pero después que voten de acuerdo a su conciencia. Supongo que están diciendo eso, ¿no? Por supuesto, acepten todo lo que les den. El cuarto oscuro es sagrado. Después de la ley Sáenz Peña, por suerte, nadie sabe lo que estás votando, así que aprovechalo. El otro tema es esta gira que está haciendo el presidente por afuera y la negociación con el fondo. ¿Vos la ves? A ver, ¿qué importancia tiene hacer un acuerdo o no hacer un acuerdo con el Fondo Monetario? Relativamente poca. En las condiciones de Argentina me preocuparía más una crisis política dentro del gobierno que el hecho de que se caiga el acuerdo con el fondo. ¿Imaginás una crisis política después? Bueno, viste lo que pasó después de la PASO. No hay ninguna garantía. Entonces, digamos, vamos a suponer que firma, que consigue el acuerdo con el fondo. ¿Eso quiere decir que de golpe va a venir dinero a la Argentina? ¿Quiere decir que de golpe va a bajar el déficit en la Argentina? ¿Quiere decir que va a bajar la inflación en la Argentina? Las respuestas son no. No va a pasar ninguna de esas cosas. ¿Es mejor acordar? Sí, claro, es mejor acordar. Argentina tiene 1.700 puntos de riesgo país, está fuera de los mercados financieros. La cuesta eso a las empresas, además. Las empresas que necesitan financiamiento para invertir en Argentina lo tienen muy difícil. Por supuesto que es mejor acordar, para entrar en default sería una catástrofe, pero no es que acordamos y resolvemos los problemas de Argentina. Ahora, vos estabas hablando reciente que, digamos, no resuelve los problemas, pero sí es cierto que un acuerdo con el fondo le pondría límites al gobierno, por ejemplo, en la emisión monetaria, digamos, en algunas cosas, digamos, pondría algunos límites, porque no creo que el fondo firme cualquier cosa. Le quedan 2 años. El acuerdo con el fondo implicaría un compromiso por los próximos entre 5 y 10 años, dependiendo de la magnitud del acuerdo, en un periodo en el cual el gobierno no está para cumplir probablemente. Entonces eso facilita mucho, ¿no? Comprometerse, total, esto viene en el futuro. Es como cuando hicieron el canje de deuda, ellos no pagaban nada. Los años que les tocaba a ellos empezaban a pagar después. Le empezaba a pagar el próximo gobierno. Entonces, es cierto que de alguna manera lo que lo dijo hoy Ricardo López Murphy, me parece que es sensato. El acuerdo con el fondo obliga a balizar un poco un camino, ¿no? Uno dice, bueno, por ahí va por acá. Pero después, honestamente, ¿vos le crees al acuerdo con el fondo? Supongamos que haya un acuerdo. ¿Cuántas veces Argentina incumplió? ¿Qué garantía hay de que ese es un acuerdo que va a cumplir el gobierno y no es una formalidad, sobre todo si lo llega a hacer antes de las elecciones? Pero aún si lo hiciera después, ¿qué garantía hay de que no es una formalidad para decir, bueno, está bien, no entramos en default y después renegociamos dentro de 3, 4, 5 meses? ¿Cómo te imaginás los próximos 2 años? La respuesta está en la primera parte que te decía, no si agarramos con el fondo o no, sino en si el gobierno muestra madurez para asimilar el resultado de la elección y se muestra razonable, en todo caso gira su programa económico, gira su programa de gobierno,
o no, pero se muestra razonable y no, no empieza una crisis de interna política en el gobierno, o sea, de interna del propio gobierno. Si esto que vimos, yo tengo alguna esperanza, quiero ser optimista en eso, Joaquín. Yo creo que al gobierno las PASO lo tomó de sorpresa. Lo tomó de sorpresa, entonces reaccionaron de esa manera. Espero que ahora ya estén, digamos, creo que están esperando un resultado adverso y entonces que eso de alguna manera por ahí ya lo masticaron un poco más y no genera la eclosión que generó dentro de la coalición gobernante. Si no, realmente va a ser muy complicado. Ahora, si no ocurre eso, si fuman la pipa de la paz y están todos más o menos tranquilos, yo incluso soy optimista, porque está la expectativa del cambio, que se acerca cada vez más, porque ya si estamos bastante vacunados y en el mejor de los casos, bueno, hay que tocar madera con el tema de la que no venga otra ola, ¿no? Pero, digamos, se puede empezar a abrir de vuelta la economía. Entonces, porque está muy cerrada, el transporte está muy cerrado, no hay vuelos prácticamente para conectar al país, el turismo está en la lona, la gastronomía todavía es 50%, es decir, ojo que buena parte de la actividad económica todavía está en coma, ¿viste? Entonces, a mí me parece que es solamente un escenario donde esto se empieza a abrir un poco más y con la expectativa del cambio alcanza para que le vaya un poco mejor al gobierno. Ahora, ¿vos crees que esto es posible con la actual conducción económica? Digo, porque hay un criterio. El país está cerrado porque hay una decisión de que esté cerrado. Entonces, ¿pero la decisión es de la conducción económica o es de la conducción política? Bueno, la conducción política no se puede reemplazar hasta dentro de 2 años. Es que da la sensación que la decisión de que esté cerrado el país no es de Martín Guzmán, da la sensación que es de Máximo Kirchner, en todo caso. De hecho, fíjate que cuando... Máximo, no Alberto Fernández. Da la sensación que no, que es de Máximo, ¿no? Es decir, tiene una actitud constructiva. Fíjate, ¿por qué el ministro de Economía no va al Congreso a defender su presupuesto? ¿Sabes que no ha ido? Lo presentó el 16 de septiembre. Llevamos 45 días. No ha ido el ministro de Economía al Congreso a presentar el proyecto. O sea, están discutiendo... ¿Y por qué supones vos que no? Mirá qué insólito, Joaquín. Están planteando la hipótesis de que le guían... Hoy salió un titular insólito de que el presidente había influido en la agenda del G20. De que están viendo si la oposición está dispuesta a discutir un acuerdo con el fondo. Ni siquiera van al Congreso a discutir el presupuesto. ¿Y sabe por qué no lo van a discutir? Porque lo escribieron antes de perder en las PASO. Y después de que perdieron las PASO, Cristina dijo, ese presupuesto no sirve para nada. Hay que gastar. Hay que gastar. Ese presupuesto es un presupuesto muy austero, es un presupuesto para firmar con el fondo, hay que gastar. Entonces la pregunta del fondo es, me parece que es la política, no la economía. Pero estamos hablando del presupuesto del año que viene. Claro. Es decir, que esta política de gastemos sin límite... No está incluida en el presupuesto del año que viene. La política de Cristina, Por de eso, gastemos sin límite, no es la que está en el presupuesto. Pero ¿cómo va a haber razonabilidad después de las elecciones? Entonces, Bueno, si hay esa política. Cambiarán el presupuesto, nos querrán hacer firmar una pantomima de un presupuesto que después ya saben ellos mismos que no se va a cumplir. Es decir, si ellos explicitan lo que van a hacer, quiebran hacia adentro. Porque Cristina está diciendo una cosa y el proyecto de presupuesto que mandó el ministro del Congreso está diciendo otra. Por ejemplo, los subsidios energéticos crecen en términos reales en el presupuesto solo 5%. Solo 5%. En términos nominales, quiero decir, no en términos reales. O sea, contra una inflación de 50 van a crecer solo 5%. Quiere decir que se van a achicar mucho los subsidios. ¿Eso lo va a permitir Cristina? Eso probablemente quiere decir corrección de tarifas. Lo va a eso estaba previsto en el presupuesto. Eso fue lo que mandó Guzmán al Congreso. ¿Lo va a permitir Cristina perdiendo las elecciones? Decime, Martín, la otra vez estuvo acá Javier Milei y dijo que con Patricia Bullrich él acordaría, hablando de Juntos por el Cambio. Yo también acordaría con Patricia. ¿Con Patricia? Claro, no con Javier Milei. No, yo te voy a preguntar por Javier Milei. ¿Cómo no vas a acordar con Patricia? O con Horacio, o con María Eugenia, o con Lustó, o con Manes. Mira todos los candidatos que tenemos. Es bueno que los otros espacios políticos estén pensando en apoyar a alguno de nuestros candidatos. Me pone muy contento. Pero no con Milei. Yo te iba a preguntar por Milei, no por Patricia Bullrich. Pero vos me decís que Milei quiere apoyar a Patricia. Me parece buenísimo. Yo te dije que estaba de acuerdo en hacer una alianza con Patricia. Bueno, está bien. Vos con Milei estarías de acuerdo porque Patricia pertenece al espacio tuyo.
Por eso me parece buenísimo. Cualquiera de nuestros candidatos y de nuestra agenda, si podemos ampliarlo y hay otros espacios que quieren sumarse a acompañar ¿Qué la opinás de reforma que Javier necesita Milei? Argentina, tengo me parece que es un gran economista, mejor economista que político. Me parece que la construcción política que está haciendo es una construcción muy extrema que va a presentar, porque se está rodeando de sectores muy conservadores, niegan el cambio climático, niegan la brecha de género, o sea, es ser casi terraplanista, casi ir en contra de los datos de la evidencia científica, ¿no? Quieren arancelar las universidades, están en una posición muy extrema, y por otro lado, en la economía, que por ahí puedo estar de acuerdo en muchas cosas con Javier, es una posición testimonial, que es válida, es una voz fuerte. Seguramente además ya Javier entró con el resultado de la elección de la PASO, incluso aunque saque la mitad de los votos de lo que sacó en la PASO, ya entró. La discusión es si va a entrar el tercer candidato de la lista de diputados de Javier, que vos sos periodista, seguramente sabés quién es. ¿Quién es el tercer candidato a diputado? No sé. Nadie sabe. Porque la única lista en la ciudad de Buenos Aires que tiene un conjunto de gente que representa 14 partidos políticos, que tiene figuras como Fernando Iglesias, Fernando Sánchez, Ricardo López Murphy, María Eugenia Vidal, Sabrina Axmeser. Vos. Olvídate de mi caso, pero quiero decir, la única lista plural que tiene un montón de figuras reconocidas más allá de su cabeza y que tiene un equipo atrás es el espacio nuestro, que es el espacio que va a ir a buscar 120 legisladores. Nadie puede construir una oposición tan fuerte al kirchnerismo como nosotros. ¿Vos crees que el kirchnerismo va a perder el Congreso? Digo, sí, ciertamente creo que la mayoría, la primera minoría en la Cámara de Diputados y el sí, quórum propio. creo que van a pasar dos cosas. Creo que el kirchnerismo va a perder el Congreso y que el Ejecutivo va a perder mucho poder y que vamos a girar a un sistema mucho más republicano, con un peso específico del Congreso mucho más fuerte y un peso específico del Poder Ejecutivo mucho más débil. Bueno, a ver, entonces ahí aparece gente del gobierno o de la coalición de gobernantes, como Sergio Massa, que hablan de acuerdos con la oposición. ¿Estás de acuerdo vos con hacer acuerdo con el gobierno? En el Congreso. El gobierno va a quedar muy debilitado, no va a poder estar. El Ejecutivo va a perder mucho poder en Argentina, por fortuna, porque además estamos volviendo al Verdi, Joaquín. Estamos volviendo a las ideas del creador de la Constitución Nacional, que cuando escribió la Constitución, a propósito le sacó las principales funciones al Ejecutivo y se las dio todas al Congreso. Le sacó la capacidad de emitir moneda, le sacó la capacidad de fijar impuestos, le sacó la capacidad de colocar deuda, le sacó la capacidad de determinar gastos. Todo eso se lo dio al Congreso. ¿Qué hizo el Ejecutivo en todos estos años? Trampa. Se fue trayendo atribuciones que la Constitución no le daba. Y estamos volviendo a una Argentina que después del 14 de noviembre va a ser una Argentina con un Congreso muchísimo más fuerte. En ese espacio estamos dispuestos a discutir con mucha responsabilidad todos los temas. Es decir, no con el gobierno, sino con los legisladores. Exactamente. Decime, Martín, ahora dentro de Juntos por el Cambio, ¿hay miradas distintas sobre cómo relacionarse con el gobierno de Alberto Fernández? Aún después, estamos hablando después del 14 de noviembre, porque antes no hay relación posible. No, respecto de que todo ámbito de negociación ocurre en el Congreso y que el único espacio posible de las negociaciones es el Congreso y que el rol nuestro en el Congreso a partir de ahora va a ser el de, sobre todo si construimos la primera minoría, probablemente manejemos varias de las comisiones del Congreso, manejemos la agenda del Congreso en buena medida, podamos determinar el quórum en algunas circunstancias cuando la legislación que proponen sea razonable, la acompañaremos. Cuando no sea razonable, votaremos en contra. Ese es el consenso dominante hoy dentro del espacio de Juntos por el Cambio. ¿Hay en el radicalismo una renovación en serio? Porque estás vos, estás Lustó, está Manes, digamos, hay una serie... Es mucho más amplia, está Rodrigo de Loredo en Córdoba, también, está Cornejo también en Mendoza. ¿Hay una renovación en serio o la vieja estructura va a aparecer en algún momento tal como era? Hay una renovación actitudinal en la Unión Cívica Radical. ¿Qué significa eso? Que no distinguimos, no pedimos el número de documento, no distinguimos la edad de los que quieren venir a participar. Fernando Carvajal se sumó, es un juez de Formosa que se sumó, no es un joven de 25, de 30 años, pero es el que se plantó a Infran en Formosa y se está sumando. Se sumó en Córdoba Rodrigo de Loredo en el mismo espacio que se suma Luis Juez, que tampoco es nuevo en la política. Rodrigo de Loredo, por supuesto, sí.
Es una de las jóvenes promesas que tiene la provincia de Córdoba. Es actitudinal el cambio. Es un partido, el radicalismo, que se está poniendo de pie a lo largo y de lo ancho de todo el país con intención de disputar poder real. Dentro siempre de Juntos por el Cambio. Por ¿Hay supuesto, alguna siempre. posibilidad No hay de ninguna ruptura? posibilidad. No hay ninguna posibilidad en Argentina de gobernar la Argentina y mucho menos de ganarle al kirchnerismo si no es con todos. Si no es con todos. Tiene que estar todos los partidos que están en este Juntos por el Cambio más ampliado, en esta versión ampliada, que incluye también al sector de López Murphy, que incluye al sector de Lilita Carrió, que incluye a los socialistas, que incluye a los radicales, que incluye, por supuesto, al PRO, a todo lo que significa el PRO. Es decir, no hay ninguna posibilidad, nadie sueña en la Argentina porque no hay ninguna posibilidad de ganar. De hecho, esa es mi crítica a los sectores minoritarios. No hay posibilidad de ganarle al kirchnerismo y de gobernar a la Argentina si no es juntos. Decime, en ese contexto, ¿cómo ves esta insistencia de la justicia con convocarlo a Macri antes de las elecciones? Mira, yo no soy abogado, así que no puedo opinar jurídicamente del caso porque no tengo formación para opinar de eso. Pero políticamente lo que veo me sorprende mucho, me llama mucho la atención. Primero, quien lo cita es un juzgado filo kirchnerista. Segundo, lo cita en el medio de un proceso electoral. Tercero, es inverosímil la causa. Digamos, viste que lo que dicen, yo lo que escucho cuando escucho policiales o temas jurídicos, es que vos tenés que tener un motivo para hacer las cosas. Entonces vos me decís que a vos alguien te puso la copa envenenada, y yo pregunto, capaz que es algún periodista joven que está tratando de ocupar tu lugar, tiene un motivo, digamos, pero acá no se entiende, el motivo es insólito. Entonces, viste, cuando tiene cuatro patas, tiene cola, ladra, viste, dice guau guau, qué sé yo, normalmente es perro. Entonces me da la sensación que la citación tiene un carácter político 100% y que lo que busca simplemente es generar algún tipo de impacto electoral. Déjame que te haga una última pregunta porque estás medio sin voz vos. ¿Cómo imaginás la elección en la capital? Porque ustedes además en la capital están renovando una elección muy buena, que fue la del 2017, donde entraron 10 diputados nacionales. Juntos por el Cambio hizo en 2017, ganó en todo el país. Claro. Ganó la provincia de Sí. Buenos Aires y en la capital hizo una elección excepcional. ¿Cómo imaginás esa elección? Además iba por separado el espacio de Lustó y entonces Claro. generaba legisladores aparte. Nosotros vamos a hacer estamos a 200.000 votos de meter 9 diputados. De que Sandra Pita le saque el tercer diputado al Frente para la Victoria y en vez de ser Carlos Heller, sea Sandra Pita. Nunca en la ciudad de Buenos Aires fue tan fácil elegir. Tenemos que elegir, mejor dicho, los porteños tienen que elegir, entre una científica del CONICET, de la envergadura de Sandra Pita de un lado, y un ex militante del Partido Comunista, supuestamente banquero, que en pleno año 2021, y cuando el pueblo cubano se alza al grito de patria y vida, les dice patria o muerte en la cara, y defiende ese modelo de hambre, de persecución y de falta de libertad. Nunca fue tan fácil. Eso es lo que se está jugando ahora en Buenos Aires. Te agradezco mucho, Martín. Gracias, Joaquín. Suerte. Gracias. Una breve pausa y Pablo Lanuse, el abogado de Mauricio Macri. Bien, como les dije, Pablo Lanuse, abogado de Mauricio Macri. Lo primero que le quiero preguntar, Pablo, es si el expresidente Macri va a ir el miércoles a Dolores, porque está citado otra vez por el juez Baba. Sí, efectivamente, vamos a ir el miércoles, pese a que hoy lo recusamos a la mañana. Eso le quería preguntar, ¿por qué lo recusaron? Porque se verificó el jueves pasado en la audiencia suspendida por el juez una situación bochornosa, vergonzante para la justicia, para la sociedad, de falta absoluta de respeto hacia la persona de Macri, mía, del fiscal, de la secretaria de la Fiscalía, del propio juzgado, de la propia justicia. Ahora, él hoy le echa la culpa a usted. Dice, Bueno, usted él dice que usted debió estar enterado de... Sería muy importante que muestre el video de la audiencia, el juez, cosa que yo pedí como prueba para la recusación de él. Se filmó la... Sí, hay video, audio y video. El juez en la audiencia intentó muy elípticamente dijo, bueno, esto es responsabilidad del juzgado, pero también de los auxiliares de la justicia.
Entonces yo le pregunté si con la expresión auxiliar de la justicia se estaba refiriendo a nosotros como defensa. Y después de titubear un poco dijo que no, que era responsabilidad, que era el error, era responsabilidad del juzgado y que por ende se suspendía la audiencia. Así terminó la audiencia. De eso el juez ni lo reflejó en el acta, ni lo reflejó cuando se dirigió al presidente de la Nación pidiendo el relevamiento del deber de guardar secreto y confidencialidad al presidente Macri, ni lo dijo hoy. Hoy no contestó ese argumento. Que nosotros le dijimos que falseó el acta, le dijimos que falseó el oficio al presidente de la Nación, que perdió... a ver, el juez Baba rompió su credibilidad como magistrado de la Constitución Nacional. Lo del otro día, Joaquín, sinceramente fue bochornoso. Hoy en el informe que hace rechazando las causales de recusación, efectivamente dice, él no estuvo nunca al lado mío mientras yo vi el expediente reservado que hay, pero él tiene, o hay cámaras, cosa que no sabemos si es así, violaría la defensa en juicio. Digo, cámaras en el juzgado, claro, porque hay que ir al juzgado a verlo en papel, no se puede ver por el expediente digital de la Corte. Él afirma que yo vi esa respuesta, lo cual es falso. Pero más allá de eso, eso fue lo que él me atribuye que ocurrió de verdad, es que yo concurrí el 19 de octubre a ver la documentación reservada. En mi tarea de defensa, mi interés estaba puesto en otro sector y en otras pruebas que estaban aún no transcriptas. Habían actas de declaraciones indagatorias que se habían celebrado el 30 de septiembre en la causa, que al 19 de octubre todavía no estaban transcriptas, porque como dije, las audiencias indagatorias se graban, no se toman más actas como era tradicionalmente. Ahora, entonces, digo, si el juez me pretende atribuir responsabilidad desde el 19 de octubre, que yo fui la única vez que vi el expediente, hasta el 28 de octubre que surgió realmente la comunicación que él no había logrado el relevamiento del deber de guardar secreto como correspondía, como la misma titular, la interventora de la AFI le dijo que tenía que hacer. ¿Me quiere atribuir a mí la responsabilidad? El nivel de cinismo, a veces, a ver, es descomunal lo que hace el juez. El juez no hubiera sido... Mi madre decía que es preferible ponerse una sola vez colorado que 100 veces verde. El juez debió haber aceptado como se puso colorado con resignación ese 28 de octubre, reconociendo finalmente que se trató de un error del juzgado y que debía suspender la audiencia. Ahora, ¿todo esto forma parte de una persecución contra Mauricio Macri? Pero por supuesto, el jueves quedó absolutamente en evidencia, Joaquín. Y ¿sabés qué? Además, mira, lo dijeron 24 exmandatarios reunidos en la Iniciativa Democrática de España y las Américas. La velocidad récord y express con que el juez se dirigió el mismo 28 a las 2:20 de la tarde al presidente de la Nación, que ya tenía un pie en la escalinata para irse a Roma. Ese día se viajaba. Pero el presidente en menos de 6 horas dictó el decreto para levantar el relevamiento, falseando también su contenido. Claro, porque de esa manera podía el juez citarlo a Macri. Claro, porque si no, no lo puede citar. Porque el juez reconoció su error y que había que obtener ese relevamiento, ¿sí? Claro. Como una cuestión de legalidad. Para que la gente entienda, todas las personas que hasta ahora declararon en la causa, el juez, previamente a cada una de las audiencias de esas personas, obtuvo de la AFI el relevamiento del deber de guardar secreto, sin importar qué iban a decir, porque ningún juez sabe cómo se va a comportar una persona investigada en una causa. A tal punto que una de esas personas a las cuales el juez obtuvo previamente el relevamiento del deber de guardar secreto, al momento de informarle que estaba relevado de eso, se negó a declarar que es un derecho constitucional. Entonces, cuando el presidente de la Nación, es gravísimo lo que firmó el presidente Alberto Fernández en el decreto del relevamiento del deber de guardar secreto. La sociedad tenía que saberlo. El presidente presumió las intenciones de nosotros diciendo que se presumía que el presidente Macri tenía
datos para aportar a la investigación. Un disparate. Viola, pero cualquier Es decir, buena técnica que legislativa. el presidente actual presume que el expresidente tiene información para darle al juez, no Pero, para darle a él. Efectivamente, una mayor demostración de injerencia, de interés político del actual gobierno en esta causa, no podés tener. Yo creo que si lo presentás como ejemplo en una clase de Derecho Constitucional cuando hablas de división de poderes, los alumnos te miran con cara de no nos minimices, no nos subestimes, ponernos un ejemplo un poquito más complicado, porque eso sería una barbaridad que ocurra algo así. Bueno, eso ocurrió. Y eso generó que estos 24 expresidentes de España y de América hayan dicho claramente que hay persecución política contra Mauricio Macri, que es increíble la velocidad con que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un tema tan sensible actuó con tanta velocidad y con tanta imprudencia, y que esto no hace más que demostrar algo, lo dicen estos 24 exmandatarios, que hasta la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos censura, que es que no se puede afectar, no se puede coronar ni garantizar la intromisión del poder político dentro del quehacer del Poder Judicial. Es lo que está ocurriendo. La política se mete en esta causa. Los ministros del gobierno hablan de la responsabilidad de Macri, conociendo la causa, no la conocen claramente porque no existe Eso te iba a preguntar. ¿Hay en la causa alguna que, aclaremos, se refiere al seguimiento de familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan? ¿Hay alguna prueba que incrimine a Macri? No, absolutamente, claramente. Y el juez mismo lo sabe, el juez mismo lo redactó. Los invito a que lean la resolución que dictó el juez, que se conoció en todos los medios el 1 de octubre cuando lo citó a indagatoria y procesó a otros funcionarios de la AFI. ¿Algún testimonio que hable de Macri? Es más, las declaraciones que hay en la causa, nadie puede atribuirle nada a Mauricio Macri por la sencilla razón de que Macri ni espió ni ordenó espiar a nadie. A tal punto que hasta esta declaración que te digo que ocurrió el 30 de septiembre, que no estaba transcripta ni desgrabada hasta el 19 de octubre, se le preguntó si creía que el presidente Macri estaba detrás de esto y dijo no lo puedo creer que sea así, claramente. Y es una alta personalidad, un alto cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, cuyo nombre no puedo decir porque obviamente estaría incurriendo yo en una infracción. Ahora, lo que ocurrió, quiero que se sepa también, otro de los motivos por los que lo recusamos al juez, el juez cuando recibe el decreto del presidente Alberto Fernández, express relevando a Mauricio Macri del deber de guardar secreto, nos convoca nuevamente indagatoria, para el miércoles. Sí, para pasado mañana. Y vuelve a explicar por qué pidió eso y por qué actuó de esa forma. Y entre otros los párrafos dice que lo hizo para evitar cuestionamientos infundados nuestros a su comportamiento judicial. El juez ya anticipa que cualquier cuestionamiento que yo le voy a hacer ya nos dice que su criterio es infundado. Yo no lo vi nunca. Pero a ver, no digo ya en un concurso para juez te sacás un 2 si decís eso. Un alumno de grado dice eso en un examen y no aprueba. Es una brutalidad. O sea, es un ejemplo, nuevamente, grosero de prejuzgamiento. El juez ya me dijo, mirá, si me vas a hacer algún planteo de cómo yo trabajo en la causa, sabés que para mí tus planteos son infundados. ¿Crees que Macri va a terminar procesado? Sin duda. Porque esta es la última instancia, aclaremos, esta es la última instancia, digamos, esta declaración que tiene que hacer el expresidente, es la última instancia antes de que el juez decida si lo procesa o no. Sin duda, quiero aclarar, sin duda, porque claramente todo esto está inclinado, todo esto es una persecución, como te dije, y ratifico, no hay un solo elemento de prueba, no existe un solo elemento de prueba que acredite responsabilidad alguna de Mauricio Macri. Ahora, la desesperación de Baba, del juez Baba, de realizar la indagatoria con tanta celeridad desde que lo incorporó por la ventana Mauricio Macri el 1 de octubre en la causa, obedece pura y exclusivamente a que para él, en función del fin
político que percibe en pleno proceso electoral, que es procesar a Macri, sin ningún valor ni ninguna prueba, sabe que previamente tenía que celebrar una indagatoria. Entonces, lo que estás diciendo es que Macri va a ser procesado la semana que viene, porque es la última semana antes de la elección. El juez tiene 10 días hábiles, con lo cual, si fuera imparcial, si fuera ecuánime, si fuera sereno y moderado, como le encomendó y lo exhortó la Cámara la semana pasada, podría resolver la situación de Macri el 17 de noviembre. Es decir, 3 días después de las elecciones. Pero vos no crees eso. No, el auto de procesamiento ya está escrito antes de escucharnos, cosa que también hemos dicho, y le van a poner fecha antes del viernes 11 del 12 de noviembre. ¿Por qué? Porque pretenden que con esto, creen que con esto igualan para abajo, y no somos lo mismo que el kirchnerismo, creen que con esto solucionan los problemas de la gente, y la gente para el 12 de noviembre va a estar más preocupado en los índices de inflación, en los índices de inseguridad, en los índices que nos hackean a todos y nos preocupan a todos, que es lo que provocó la resolución del la elección del 12 de septiembre. Realmente el maestro Francesco Carrara decía que cuando la política entra en el templo de la justicia huye por la ventana. En esta causa la justicia huyó, la justicia con mayúscula, huyó hace tiempo de esta causa. Y hay un juez que desgraciadamente se despojó de su investidura de magistrado de la Constitución para ponerse la ropa militante de un pseudo magistrado. Y eso rompe la credibilidad del sistema. Por eso yo confío que en esta oportunidad los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata, que hoy recibieron ya el incidente de recusación contra el juez Baba, en esta oportunidad abran el incidente a prueba, pidan la audiencia indagatoria, el video de la audiencia indagatoria, para que vean cómo ha mentido y falseado el juez Baba cuando se dirigió al Poder Ejecutivo Nacional, cuando actuó en la indagatoria, cuando hoy rechazó la recusación, y van a advertir claramente que existen motivos sobrados por el bien de la sociedad, por el derecho de Mauricio Macri a ser oído por un juez imparcial e independiente que no lo es Baba, a que lo aparten de la causa con urgencia. A Mauricio Macri se le prohibió la salida del país. El juez Baba Macri hoy no podría salir del país. no puede salir del país hoy sin autorización del juez Baba, porque él el 1 de octubre lo citó a indagatoria metiéndolo por la ventana, como te decía, y sin fundamento alguno, sin una letra explicando el porqué, le prohibió la salida del país. Cosa que no vi nunca, porque no es que yo estoy cuestionando una fundamentación que no comparto, una fundamentación aparente, es la no fundamentación. O sea, esa prohibición de salida del país no solamente no corresponde, porque Mauricio Macri no es ningún riesgo, está sujeto a derecho, va a estar siempre sujeto a derecho, porque es el principal interesado en que se busque la verdad, porque esa verdad va a demostrar que no cometió delito alguno. Ahora, acá hay toda una intencionalidad que demuestra claramente lo que venimos señalando, como de hecho lo reconocieron no solamente a ver líderes de la política vernácula argentina, que no dejan de ser importantes, lo manifestaron 24 expresidentes de España y de América. Entonces, me parece que estamos ante un escenario, sinceramente, Joaquín, de enorme gravedad institucional, donde se utiliza una causa extremadamente sensible, como es lo que ocurrió con los 44 héroes de Lara San Juan, y yo al juez Baba no le voy a permitir que le falte el respeto a la justicia, que le falte el respeto al presidente Macri, que le falte el respeto a esta defensa y que le falte el respeto a la sociedad. La sociedad vio el otro día el bochorno del juez Baba. Ese juez no merece, cuanto menos, seguir con esta causa. Una última pregunta. Vos nombrabas recién a funcionarios del gobierno que conocen la causa indebidamente. ¿Quién te parece a vos que es el funcionario del gobierno que tiene más influencia en la justicia? ¿Es el ministro de Justicia, Martín Soria? ¿Es Carlos Zanini? ¿Quién es? Bueno, tanto como influencia en la justicia, no lo sé, pero que claramente hay un ariete de personajes que actúan como pulpos con una obsesión
clarísima desde el 10 de diciembre del 2019 contra Mauricio Macri, su familia, sus parientes, sus socios, es Ricardo Nissen en la Inspección General de Justicia, Mercedes Marcó del Pont en la AFI, en la FIP. La FIP le inició, Joaquín, 2 inspecciones integrales. Una primera en julio de este año por el impuesto a las ganancias 2019. 3 meses, con designado un inspector que lo está fiscalizando. 3 meses después, en octubre del 2021, le iniciaron un integral por el impuesto a las ganancias y bienes personales del 2016 al 2019. O sea que el impuesto a ganancias del 2019 lo están investigando 2 grupos de inspectores de la FIP. Está Martín Soria del Ministerio de Justicia, está Aníbal Fernández, que dijo que hay frondosa prueba en la causa. Yo quisiera saber cómo sabe el ministro de Seguridad lo que hay dentro de la causa. Causa que ni las defensas podemos ver por el sistema electrónico, ni podemos fotocopiar la documentación que está reservada. ¿Cómo hizo Aníbal Fernández para saberlo? Zanini, desde la Procuración del Tesoro, vimos con el disparate que está haciendo con el Correo Argentino, que no solamente no aceptó el pago de una deuda del 100% que ofrecía el grupo, sino que ahora, que era la perversa finalidad, ahora va detrás del pedido de extensión de quiebra al grupo SOCMA, solamente para dañar, para perseguir, para mortificar, porque sabe que detrás de eso quieren llegar en forma espuria, bastarda, a los hijos de Mauricio Macri, y no van a poder llegar. Pero son eso, son una banda. Gracias, Pablo. No, por favor, Joaquín, a vos por la invitación. Una pausa y después voy a hablar yo también del tema de la justicia politizada en Argentina. A ver, si Mauricio Macri cometió un hecho ilegal o hechos ilegales, debe responder ante la justicia como cualquier ciudadano del país. Punto. Esto hay que aclararlo de entrada. Ahora, en esta causa que va a ir a declarar el miércoles, llama la atención porque hay testimonios coincidentes de abogados que vieron la causa y que dicen que lo que acaba de decir Lanuse, no hay ninguna prueba, no hay ningún testimonio que incrimine a Macri. Esta es una causa iniciada por los servicios de inteligencia, denunciando que en el gobierno de Macri, los servicios de inteligencia manejados por el actual gobierno, denunciando que en el gobierno de Macri, los servicios de inteligencia, en ese momento controlado por el macrismo, habían hecho un seguimiento ilegal, digamos, de los familiares de las víctimas del submarino Ara San Juan que implosionó en el fondo del mar. Una tragedia. Ahora, lo extraño es que la mayoría de las causas iniciadas, abiertas, durante el gobierno de Alberto Fernández contra Macri, son causas iniciadas por los servicios de inteligencia. Servicios de inteligencia del Estado, que obviamente sabemos que en este país esos servicios de inteligencia están al servicio de los intereses políticos y partidarios, no del Estado. Pero es muy extraño que casi todas las causas estén relacionadas con causas que presentaron los servicios de inteligencia del Estado. Y acá entonces hay un problema, me parece a mí, mucho más de fondo del tema Macri. Y es el manejo político que se hace de la justicia, o la justicia que se deja manejar políticamente. Más aún, a veces hay algunos jueces que ni siquiera es necesario que lo manejen. Fíjense lo que les digo, ni siquiera es necesario que lo manejen, porque ellos tienen el olfato, y tienen buen olfato, para ver hacia dónde sopla el viento. Esto no es una deducción, esto tiene comprobación histórica que las vamos a recordar todos. En el 2015, cuando asumió Macri, poco después, muchos kirchneristas fueron presos. La cárcel de Ezeiza estaba llena. Cuando pierde la reelección Macri y asume Alberto Fernández, en el acto empiezan a salir todos los presos
kirchneristas que estaban en Ezeiza. Entonces, o fueron presos sin razón o fueron liberados sin razón. Las dos cosas juntas no pueden ser. No puede ser que con razón los hayan puesto presos y con razón los hayan liberado justo cuando cambiaron gobiernos. Eso lo que está mostrando es que no hay muchos jueces que no hacen justicia o no resuelven, no hablemos de hacer justicia, no resuelven de acuerdo a la Constitución o al Código Penal, sino de acuerdo a los padrinos políticos que los han colocado en esos lugares. Eso es un país sin justicia. Obviamente que tiene ramificaciones en cuestiones mucho más menores. Por ejemplo, los asesinos o ladrones que salen a la puerta giratoria. ¿Sí? Cuando no hay justicia desde arriba, para los de arriba, tampoco hay justicia para combatir la inseguridad. Esto es así. Entonces estamos ante un país sin justicia. Este es el problema. Todas las cosas se dan en cierta situación, en cierta realidad, en cierto contexto. Faltan 2 semanas para las elecciones. Todas las encuestas están dando que el gobierno va a ser, en el mejor de los casos, la misma elección que hizo el 12 de septiembre, es decir, que perdió. Algunas encuestas dicen que le va a ir peor todavía que el 12 de septiembre. El plan platita parece que no está funcionando. Esto lo sabe Cristina Kirchner. Lo sabe Cristina Kirchner. Entonces aparece a ver si polarizando con Macri, a ver si la gente tiene otras preocupaciones. No creo que le interese hoy la polarización entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. En ese mismo contexto aparece el presidente en el G20, en Roma, que fue con 2 objetivos, con el objetivo de entrevistarse con 2 personas. El Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Biden. Con el Papa no se vio, el Papa le hizo decir claramente a través de medios diplomáticos que no recibe a un presidente de un país que está a 15 días de una elección. Y con Biden se vio segundos, lo vimos en las grabaciones que se hicieron de celulares, con un Biden que se quería ir y con un Alberto Fernández que lo quería retener, tirándosele encima, también lo hizo con Macron. Hay un Alberto Fernández que cuando habla con líderes extranjeros los manosea mucho, los quiere abrazar, los toquetea. Bueno, lo cierto es que el gobierno está muy alegre porque consiguió un párrafo en un documento del G20 sobre el Fondo Monetario, sobre tasas. Miren, esos no son los temas que impiden un acuerdo con el fondo. Los temas que impiden un acuerdo con el fondo son los que están padeciendo los argentinos. Es decir, no es posible que el fondo firme un acuerdo con un país con emisión monetaria descontrolada, con una inflación del 50% anual, con cepo al dólar. Son anomalías económicas muy profundas. El fondo no puede firmar un acuerdo con un país en esas condiciones. Esto es lo que motiva el desacuerdo con el fondo en el fondo, porque no hay acuerdo. Estamos desde que asumió Alberto Fernández hablando del acuerdo con el fondo hace ya casi 2 años y todavía no. Y el último plazo es marzo. Si en marzo no hay acuerdo, se entra en default con el fondo y, por consiguiente también, con el Club de París. Si llegamos a esa situación, estaremos ante una crisis política, económica y social de enormes dimensiones. Esto es lo que se está jugando en serio en este momento. Nadie habla de eso en el gobierno. Hablan de Macri, de si Macri fue, no fue, si va a ir, no va a ir. Entre el pan y el circo, eligieron el circo. Después de la pausa, Carolina Amoroso, y precisamente con un balance sobre la gira que hizo el presidente en estos días por Europa.
Bien, como les dije, Carolina Amoroso con el tema de Alberto Fernández en Roma y Gran Bretaña, ¿no? Y Escocia. Glasgow, así es. Alberto por el mundo, podríamos decirlo. Alberto por el mundo en busca de apoyos. Vos sabés que la manera o la mejor manera de organizarlo para mí es a partir de casi un semáforo de las relaciones, ¿no? De las relaciones internacionales, también pensando en términos estratégicos, ¿no? En términos de lo que puede significar o no para la Argentina en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, un Fondo Monetario internacional que por ahora quiere ver un plan, así como muchísimos argentinos también, de cara a las elecciones. Bueno, pero tenemos un presidente que dice que no tiene un plan, que ese es su mérito. Claro, no, que no cree, claro, que los planes han fallado en el pasado. ¿Te acordás vos aquellas declaraciones? Bueno, vaya si esto se ha vuelto en contra. Hubo una bilateral, esto le ponemos check, más temprano lo decíamos, le ponemos check y le ponemos verde a Angela Merkel en la relación, o al menos en lo que ha sucedido en estos últimos días, porque hubo una bilateral y no deja de ser, más allá de que ya está dejando su rol como canciller en Alemania, no deja de ser... Sí, eso aclaremos que le quedan semanas. Exactamente, está dejando el poder, pero no deja de ser probablemente simbólico. La jefa, claro. Digamos, la madre, como la llaman o la apodan muchos, del bloque europeo, ¿no? Esa suerte de gran liderazgo que sin dudas ha marcado los últimos años en la Unión Europea. Digo, más allá de que Macron tiene su peso específico, me parece que la figura de Angela Merkel tiene un peso simbólico importante, así que esa le ponemos check. Pero, por supuesto, el presidente Alberto Fernández, hoy lo repasábamos, lo hablábamos con Sergio Berenstein, busca un apoyo clave que tiene que ver con los Estados Unidos. Claro. Alberto Fernández y Joe Biden. ¿Qué pasa aquí? Sobre esto, quiero decirte que hay que tener para mí muy en cuenta las declaraciones de quien va a ser el embajador o arribará a la Argentina como embajador de los Estados Unidos. Estuvo ante el Senado de Estados Unidos, ¿no? Estuvo ante el Senado de los Estados Unidos porque recordemos que, bueno, se le hace pregunta. Se necesita el acuerdo. Exactamente, se necesita eso para convalidar la nominación de Mark Stanley como embajador de los Estados Unidos en la Argentina. Y él marcó básicamente cuáles son las preocupaciones centrales para Estados Unidos. Y más allá de que habló de la ayuda sobre la situación o en medio de la situación económica que vive la Argentina, habló claramente de una preocupación por el posicionamiento argentino sobre los regímenes latinoamericanos, ¿no? En este sentido, obviamente, todas las miradas están puestas en la tríada Venezuela, Cuba, Nicaragua, con lo cual esta sin dudas es una relación que, a mi entender, se tensa, sobre todo considerando que no hubo un sí a una bilateral, ¿no? Claro. Me parece importante decir. Pues estuvieron 4 días, porque estuvieron 2 días en Roma y están ahora 2 días en Glasgow. En Glasgow. Y en los 4 días el presidente de Estados Unidos no tuvo 15 minutos para una bilateral con el presidente argentino. Hay que decir algo, que es que en estos contextos, obviamente, hay líderes mundiales, en este caso Joe Biden, muy solicitados para las bilaterales, ¿no? De hecho, veía una nota de un medio periodístico español donde contaban los segundos en los que Pedro Sánchez había estado o había tenido un intercambio con Joe Biden, ¿no? Porque, claro, cotiza muy alto el tiempo y una reunión con el presidente norteamericano Joe Biden, pero aquí hubo una negativa. Y realmente me parece que yo miraría muy de cerca lo que pasa con el posicionamiento de Estados Unidos frente a lo que va a suceder en Nicaragua el próximo domingo, o lo que se perfila para ser, bueno, la, entre comillas, victoria electoral de Daniel Ortega. El posicionamiento también de los países de la región va a terminar de configurar la relación que trace la administración norteamericana, que trace Washington también con esos países. A ver, Macron habló con Alberto Fernández, pero se hace alusión a una conversación en la que aparecieron 2 piedras en el zapato o 2 temas incómodos para la administración de Alberto Fernández, que son también Venezuela y Nicaragua. La situación en Venezuela y en Nicaragua. Pero eso la plantea Macron, no Alberto Fernández. Bueno, exactamente. Entonces, me parece que este vínculo, si bien Macron siempre se ha mostrado como cercano y con cierta, afable con el primer mandatario argentino, también lo pondría en amarillo, también pensando en la posición del bloque europeo con respecto a estas situaciones regionales que te mencionaba. Y con respecto a Cristalina, vimos las declaraciones que le dio a Nelson Castro, que por cierto, muy valioso ese testimonio que consiguió.
Cristalina muy cautelosa en decir, bueno, se tienen que reunir los equipos, revisar y bueno, para ver cuándo, qué es lo que se va a hacer o lo que debe hacerse, ¿no? Revisar los planes. De vuelta aparece esto. Y el Papa lo puso en rojo porque, bueno, la negativa de la reunión también en medio del contexto electoral argentino era esperable, pero me parece que en este caso, sin dudas, es un rojo en el semáforo de las relaciones con los líderes del mundo. Gracias, Carolina. Nos vemos el lunes. Chao, hasta el lunes.